Buenas noches. Encontrar una conexión con un ser superior, con Dios, es el deseo de prácticamente cualquier ser humano. Muchos en Colombia aún lo hacen a través de la tradicional Iglesia Católica Romana. Pero en 1991 la Constitución le abrió la posibilidad a que otras iglesias fueran establecidas con facilidad, que los colombianos pudieran escoger la que quisieran sin ser discriminados. Actualmente, en Colombia hay aproximadamente 5.200 iglesias que atienden las necesidades espirituales de millones de fieles. La mayoría de ellos aplauden esta libertad de cultos y defienden a sus iglesias con fervor y convicción. Pero últimamente la Fiscalía asegura que con mayor frecuencia recibe denuncias de personas que afirman que se sienten engañadas por algunas de estas iglesias. Otros van más allá, dicen que fueron estafados. Por su parte, las iglesias señaladas se defienden a capa y espada, argumentando que nadie los obligó a entrar por sus puertas y a acatar sus principios. María Angélica Uzcategui investigó las quejas contra los pastores de 3 iglesias y buscó rigurosamente las versiones de los acusados. ¿Quién tiene la razón? Juzguen ustedes. ¿Feo negocio? En 2006 y durante 2 años, Nora Niño y su esposo Nelson Enrique Niño asistieron devotamente a este culto cristiano. Amén. Satanás hasta ahorita llegó. En esta hora rompo todo plan en el nombre de Dios. Rompo todo lo que habías planeado contra estas 2 mujeres. Asambleas de Dios. Esta sede está ubicada en Capellanía Fúquene, un municipio de Cundinamarca, y hace parte de las 1.200 filiales que tiene esta congregación religiosa en el país. ¡Ay, Dios! Miren, hay sueños que han estado literalmente aplastados por el pie de Satanás. Nora y Nelson llegaron a esta iglesia en busca de mayor espiritualidad y asistían al culto 2 o 3 veces por semana. El pastor se llama Héctor Garzón. Que me muera predicando porque será lo mejor que me pueda pasar. Amén. ¿Cómo era su relación con el pastor? ¿Usted confiaba en Héctor Garzón? Uno lo veía como un líder, como una persona que confiaba a uno, ciegamente. Pues yo lo apreciaba. Incluso, Nora y Nelson les inculcaban a sus 3 hijos el evangelio que su pastor decía predicar. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es una familia humilde y trabajadora. Todo en su vida era tranquilidad. Hasta que en diciembre de 2008, Nora y Nelson recibieron una curiosa propuesta económica de parte de su pastor Héctor Garzón. A ver, estás empezando una carrera, yo estoy viviendo por el Espíritu cómo esa carrera empieza a generarte ingresos desde ya. ¡Aló! 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 ¡Cuánta gloria a Dios! Nos dijeron que si podíamos levantar y meter un dinero, que por cada millón que se metía le daban 50 millones. Y yo metía 5, quedaban como 200 algo millones, que tocaba dar una ofrenda. Según esta pareja, el pastor Héctor Garzón les aseguraba que se trataba de una especie de donación realizada por una ONG europea. Como que en medio de la ceguera uno no se ponía a preguntar de dónde venía. Y él no lo pensó 2 veces porque necesitaba la plata. Cuando sucedió eso, acaban de cerrar la planta donde yo estaba laborando. Dije, pues listo, a mí me cae papaya. Y esta plata a mí me cae, pero como anillo al dedo. Para ellos era como un milagro. Era la muestra fehaciente de que Dios estaba derramando una inmensa bendición sobre ellos. Jamás pensaron que el pastor Héctor Garzón, su líder espiritual, su guía, los fuera a engañar. Él me mantenía llamando, hermana, ¿qué pasó con la plata? Que mire, que es que la necesito ya consignarla, que es que se va a quedar sin cupo. Según Nora Niño, el pastor Héctor Garzón les insistía que consiguieran ese dinero. Que era una bendición de Dios. Que simplemente era orar. Señor, quiero la lluvia tardía sobre este proyecto
vida. Orar para que supuestamente el dinero llegara pronto. Así que días después, Nelson y Nora tomaron la decisión de solicitar un préstamo al banco de 5 millones de pesos. Nelson y Nora soñaban con recibir ese dinero. Así podrían brindarles una mejor calidad de vida a sus hijos. Además, confiaban en los consejos que les daba Héctor Garzón, su líder espiritual. Él nos decía que teníamos que empezar a pensar en grande y que miráramos fincas para que invirtiéramos la plata. El único requisito para poder obtener el dinero era tener un proyecto productivo. Me compro unas 4 vanegadas de tierra. Sé elaborar en la ganadería y ya no tengo que fregarme. Sí, ya paso a ser de empleado, paso a ser patrón. Dos meses después, a principios de febrero de 2009, el banco les aprobó el crédito. Inmediatamente le consignaron los 5 millones de pesos al pastor Héctor Garzón. Al parecer, era solo cuestión de tener paciencia. Según ellos, el pastor les pidió mantener el tema en absoluta discreción. Pero Nora y Nelson no eran los únicos que esperaban la supuesta bendición económica. Estaba el hermano Omar, el hermano Mario Alonso, mi persona, y como unas 10 personas. Y tenía más gente por ahí de Bogotá. Alexander Niño, primo de Nora y fiel seguidor de la iglesia, también recibió la oferta del pastor Héctor Garzón y también le entregó casi 5 millones de pesos. No fue tan sencillo conseguir el dinero, pero pues tratándose, digamos, de ser un pastor y con la confiabilidad que a mí me habían dado los pastores que conocía, yo leí el dinero a él. Héctor Garzón en algún momento les comentó que el tema de estos proyectos era secreto, que no podían decir nada. Sí, o sea, digo que debíamos de ser como prudentes en el manejo del asunto, porque pues era un asunto de dinero, ¿no? Pero pasaban los días, los meses, y no había razón de tal dinero. Según Nelson, Nora y Alexander, la respuesta que les daba el pastor Garzón cada vez que ellos reclamaban era que no habían orado lo suficiente. ¿Y usted se levantaba temprano a orar, a ayunar Tempranito y todo? con mi hijo, listo, a ir a orar y después de eso ir al ordeño. Dios envía a tus ángeles alrededor para que las cosas se den, Dios de la gloria, y patalee y llore y bote lágrimas para nada. Pidan todas las bendiciones en Cristo Jesús. Para nada, porque aunque sus plegarias eran cada vez más fervorosas, pasaban los meses y no llegaba el bendito dinero. ¿Por qué no les llegaba ese dinero? ¿Qué les decía el pastor? Que por un hermano costeño, que se había apresurado a pedir eso y que la bendición se obstaculizaba por eso. El Estado estaba interviniendo, que había dificultades, digamos, para poder entregar esos dineros. Nelson y Alexander aseguran que eran excusas tras excusas. Incluso, Nelson llegó a sentir que la plata no llegaba por su culpa. Hay veces, ¿por qué no estoy bendecido? Sí, por esto, por aquello. Sí, estoy obrando mal, estoy pecando, sí. El pastor Héctor Garzón les había prometido que el dinero llegaría en un lapso de 6 meses. Pues 9 meses después, tras una larga espera, Nora, Nelson y Alexander empezaron a dudar del pastor Garzón. Y anoche los ángeles que me atendieron fueron los angelitos. Empezamos a ver que no se cumplían los términos también que el pastor daba, ¿no? Codiciando. Nora leía una y otra vez la Biblia y esta cita de Mateo 7:15 retumbaba en su cabeza. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con piel de oveja, mas por dentro son lobos rapaces. Nora, Nelson y Alexander presentían que habían caído en las garras de un lobo rapaz. Usaba forma de manipulación en los hermanos, abrazándolos, dándoles algunas ofrendas, como para motivarlos a que siguieran creyendo, a que siguieran esperando. Era una forma, una estrategia. Sí, yo tenía una venda en los ojos porque yo confiaba en él.
Los tres dudaban de la existencia de esa ONG europea, los tiempos límites para desembolsar el dinero ya se habían vencido y además no entendían por qué su pastor les había dicho que debía ser un secreto. Séptimo Día buscó al pastor Héctor Garzón para conocer su versión de los hechos. Buenos días. ¿Cómo está, Héctor? Lo primero que reconoció el pastor Héctor Garzón fue que recibió el dinero de parte de Nora, Nelson y Alexander, pero aseguró que se lo entregó a un tercero, Betsabe Ceballos. ¿Cuál es esa ONG europea de la que usted habla, que les hablaba a ellos? Exactamente, es una ONG. La fundación se llama Fundación Aleluya. Esa es la fundación. Pero no es europea. No, dicen tramitar los recursos de otros países. Séptimo Día le preguntó a Nora, Nelson y Alexander si ellos sabían que su plata la tenía la Fundación Aleluya. Ninguno sabía el nombre de la entidad porque según ellos el pastor nunca se los mencionó. Buscamos información sobre la Fundación Aleluya. Comprobamos que sí existe, pero encontramos que Betsabe Ceballos, la directora de dicha fundación, está siendo investigada por la Fiscalía por el delito de estafa. Pero lo que más les molestó a Nora, Nelson y Alexander es que cada vez que le reclamaban al pastor por el proyecto del 5x1, les decía que no habían orado lo suficiente. Ellos dicen, y esta respuesta más que para mí es para ellos, que usted les robó el dinero y que básicamente usted todos los días les sacaba una excusa diciéndoles, hoy no les llega porque ustedes no han orado lo suficiente. No. Ayunen. Y ellos a las 3 de la mañana orando, ayunando. Esa es una versión sí ya muy acomodada, muy ficticia, muy fuera de lo normal. Yo soy un hombre preparado como para ponerme a decir ese tipo de cosas. Y en cuanto al hecho de que el pastor les decía a los tres que debía ser un secreto. Si era algo, digamos que honesto, ¿cierto? ¿Por qué le decía a la gente que no contaran, que esto era un secreto, que nadie podía saberlo? No, la verdad yo nunca les dije eso. Yo les dije hay que mantenerlo bajo reserva porque en esto hay mucha gente interesada en hacer mal que bien. Considerando que esta sede pertenece a la Casa Matriz de Asambleas de Dios en Bogotá, buscamos que se pronunciaran al respecto. No hablaron en cámara, pero enviaron este comunicado. El Concilio de las Asambleas de Dios de Colombia no promueve ni patrocina inversión de recursos ni la captación de dineros. Cualquier accionar en sentido contrario por algunos de sus miembros es de su responsabilidad directa y personal, quienes deberán responder ante las respectivas autoridades competentes del caso. Es decir, que si el pastor Héctor Garzón llegara a ser denunciado penalmente por las víctimas, por haberles pedido dinero, por supuestamente haberlos engañado, tendría que responder ante las autoridades. Yo duré meses llorando porque me parecía terrible que un pastor o un hombre de Dios usaba el evangelio para sacar provecho en sí para él mismo y engañar, porque eso fue lo que él hizo, engañó. Porque si no viene la lluvia tardía, mis hermanos, podemos estar como Cafecito Rojo. Todo parece indicar que no hay una figura más confiable para los cristianos que su pastor. No hay un mejor intermediario con Dios que su líder espiritual. Ellos tienen claros sus objetivos: conseguir que la gente se me someta, conseguir que la gente me idolatre, conseguir que me entreguen todos los bienes, que me entreguen todas sus propiedades. Lo que tengo que desarrollar un buen discurso. Entrevistamos vía Skype a Mirna García, psicóloga y fundadora de la Red de Apoyo para Víctimas de Sectas con sede en Miami. Mirna, ¿cómo los que dicen ser pastores logran persuadir a sus fieles para que entreguen sus bienes, para que entreguen su dinero? Se presentan como pastores, o se presentan como doctores, o se presentan como personas que saben. ¿Qué consiguen con esto? Que la persona y la población confíe, crea. Y esto es precisamente lo que le sucedió a unos fieles en Villavicencio por haber creído ciegamente en su pastor. Baldomero Vega, Reinaldo Pinzón y Bernardo Montoya dicen haber sido engañados por Juan Eliseo Ávila, pastor de esta iglesia. Iglesia de Dios guiada por el Espíritu Santo.
Los tres tienen algo en común. Todos fueron víctimas de desplazamiento forzado y todos asistían de vez en cuando a este culto cristiano. Su tormento comenzó en 2012, cuando el pastor Juan Eliseo Ávila les dijo que un abogado amigo suyo podría ayudarles a tramitar de forma más rápida el proceso de indemnización otorgado por el gobierno colombiano. Baldomero lo buscó para exponerle su caso. Se trata de Gabriel Antonio Rodríguez. Él se compromete a cobrar cierta cantidad de dinero que le han de pagar a uno por los familiares desaparecidos, los bienes perdidos. Me llama y me dice que necesita un dinero para arrancar a trabajar. Y yo consigo la plata, se la llevo. ¿Cuánta plata es? Son 22 millones de pesos. Por recomendación del pastor Juan Eliseo Ávila, Reinaldo Pinzón y Bernardo Montoya también habían contratado los servicios de Gabriel Rodríguez para que les gestionara su proceso. Uno cree que las cosas van a ser legales y entonces pues uno mete las narices ahí. El supuesto pastor Juan Eliseo Ávila presentó a Gabriel, el supuesto abogado, que él era el que le llevaba el proceso jurídico del ministerio, Iglesia de Dios guiada por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces ya todo mundo creímos, no hay problema. Es decir, que el abogado tenía la bendición del pastor Juan Eliseo Ávila para operar. Le entregamos los 3.500.000. De ahí en adelante fue que comenzamos a darle plata. Reinaldo asegura haberle entregado un total de 50 millones de pesos al supuesto abogado y Bernardo 40. Se supone que Gabriel Antonio Rodríguez iniciaría los procesos y les avisaría cuando todo estuviera listo para ir a reclamar el dinero. Pero pasaba el tiempo y ninguno veía que su proceso avanzara. Comenzó a ponerme fechas, que para el 10 de noviembre, que para diciembre, luego para enero, luego que para el 23 de mayo, así. Eran excusas de él, o sea, era para embolatarnos. Y a lo último apagó el celular y nunca volvió a contestar. Ya descubrí que todo era mentira. Como a los 15 días ya me llamó el pastor, me dijo, tranquilo, don Reinaldo, que eso está bien, todo está bien, no ha pasado nada. Ya, bueno, si usted lo dice, eso estará bien. Pero lo que yo miré es que es una estafa, le dije, no, tranquilo, tranquilo. ¿Usted cree que el pastor tiene algo que ver con este abogado que lo estafó? Yo sí creo, porque supuestamente el pastor es el que recomienda a este señor abogado para que haga procesos. Y a lo último sale robando a la gente. A mí me duele la boca decirle pastor a esa rata, porque él es un ladrón, un estafador. Los tres sospechaban que el pastor Juan Eliseo Ávila era cómplice del supuesto abogado. Claro, ellos se comparten porque tapan con la misma cobija el par de ratas. Ellos confiaban tanto en su líder espiritual que jamás sospecharon. Mi esposa me decía, no, un pastor no se puede equivocar, un pastor no puede prestarse para estas cosas. Lo más difícil para Bernardo fue aceptar que había sido manipulado, que Juan Eliseo Ávila se había aprovechado de su condición de pastor para quitarle su dinero. Nos tenían vendados los ojos. ¿Por qué tenía vendados los ojos? Porque igual hace 9 años estoy asistí a ese ministerio. Llego de sufrir allí afuera. Voy a buscar un refugio, ¿sí? Voy a buscar un refugio donde existe el amor, la misericordia, cuando el hombre hizo lo contrario. Baldomero, Reinaldo y Bernardo denunciaron penalmente al pastor Juan Eliseo Ávila y al abogado Gabriel Antonio Rodríguez. Séptimo Día pudo comprobar que ambos han sido denunciados ante la Fiscalía por los delitos de estafa, abuso de confianza y falsedad material en documento público. Según las víctimas, tanto el pastor Juan Eliseo Ávila como el abogado Gabriel Rodríguez no han vuelto a dar la cara. Nadie sabe de su paradero. Decidimos venir hasta Villavicencio a conocer su versión de los hechos. Según las víctimas,
tanto el pastor como el abogado trabajaban de la mano, trabajaban mancomunadamente para engañar fieles incautos. Cuando llegamos allí, efectivamente el pastor Ávila no estaba. Buenas tardes. Buenas tardes. Hágame un favor, estoy buscando al pastor Juan Eliseo Ávila. No está. ¿No está? ¿En dónde lo puedo encontrar? En Bogotá. Y el abogado Gabriel Rodríguez, que trabaja también con ustedes. No, ya todo en Bogotá. La única respuesta que recibimos por parte de la Iglesia de Dios, guiada por el Espíritu Santo, fue la del diácono Hernando Torres. No tengo ningún conocimiento, ni he recibido, ni sé que hayan denuncias, no tengo acerca de eso nada que aportar, nada. Lo intentamos nuevamente. Fuimos a buscar al pastor Juan Eliseo Ávila en esta sede en Bogotá. Nos recibió el pastor Lubier. Recibimos unas denuncias en contra del pastor Juan Eliseo Ávila. Si él es el representante legal, él no debería estar atendiendo, digamos, las inquietudes de la gente. Pues mire, con el respeto que ustedes merecen, no doy... Tengo entendido que usted es el único que se comunica permanentemente con él. ¿Tiene algún teléfono, algo donde lo podamos contactar? Por correo, ahí está el correo de la iglesia y se pueden comunicar con él. ¿Y es cierto que él se está escondiendo de toda la gente? No, él no se esconde. Pero como representante legal, ¿por qué no nos ha recibido? ¿Me respeta? Yo le respeto. ¿Listo? Sí, señor. ¿Listo? O sea, la iglesia no se va a pronunciar. No sé. Considerando que el pastor Lubier nos dijo que nos comunicáramos con el pastor Juan Eliseo Ávila, representante legal de la iglesia, a través de un correo electrónico, lo hicimos. Pero por tercera vez no obtuvimos respuesta. Ver la realidad de que me están tomando el pelo o que he sido engañado es doloroso. Me siento traicionado, la persona se siente traicionada totalmente. La psicóloga Mirna García asegura que los supuestos pastores suelen analizar muy bien a la víctima antes de engañarla. Ellos le crean e intensifican las necesidades de la población a la cual atienden sin que ellos se den cuenta en lo absoluto. Prácticamente cada semana solicitan registro 3 nuevas iglesias en Colombia. Unas tienen claras intenciones de propagar la fe, pero el fin de otras es claramente ánimo de lucro. ¿Quién debe vigilar estas iglesias? ¿Cómo hace un feligrés para distinguir entre los honestos y deshonestos pastores cuando la mayoría generan tanta credibilidad y autoridad? Las respuestas cuando regresemos. En segundos. A mí nada, absolutamente nada de lo que María Luisa Piraquí me había profetizado se había cumplido. Nunca se cumplió nada. No se vayan. En el año 2010 se presentó un proyecto de ley que buscaba castigos más fuertes para pastores que abusaban de fieles incautos. Su ponente era el representante a la Cámara por el Partido Liberal, Pablo Enrique Salamanca, quien señaló que cada vez más de estas iglesias, no todas, estarían abusando de sus fieles, que se estaban convirtiendo en lucrativos negocios. Pero el proyecto no pasó. Fuentes de Séptimo Día señalan que aproximadamente el 20% de nuestros legisladores tendrían vínculos con diferentes iglesias. La pregunta de las víctimas es, ¿será que fue por esto que el proyecto no pasó en el Congreso? María Angélica Uzcategui encontró que aun cuando hay cada vez más feligreses que se sienten engañados, el Estado aún no ofrece muchos filtros para evitarlo. La libertad religiosa en Colombia arrancó con la Constitución del 91. Después fue reglamentada con la Ley 133 de 1994. Gracias a estas iniciativas, muy necesarias para una sociedad moderna, hoy existe el derecho fundamental de libertad de cultos, que abre la posibilidad a las entidades religiosas de ser reconocidas como tales y no como asociaciones, corporaciones o entidades sin ánimo de lucro. Pero según un creciente número de feligreses arrepentidos, según ellos, el ánimo de lucro parece ser la misión de algunas de estas iglesias. Por su parte, las iglesias que respondieron a Séptimo Día afirman que no están violando ninguna ley.
que sus feligreses aportan voluntariamente. ¿Quién tiene la razón? Así continúa la investigación de María Angélica Uzcategui. Si miramos a nuestro alrededor, seguro habrá alguien que se identifique con Nora, Nelson, Alexander, Baldomero, Reinaldo o Bernardo. Cada vez son más personas las que dicen haber sido manipuladas y engañadas por sus pastores a través del Evangelio. La Fiscalía fue clara en decir que no hay denuncias en contra de iglesias, pero sí decenas de procesos en contra de pastores. Los delitos que cometen con mayor frecuencia son estafa, abuso de confianza y concierto para delinquir. Aquí también nos comentaron que algunos casos han sido archivados porque por momentos es muy difícil demostrar si una persona entregó su dinero o sus bienes de manera obligada y no voluntariamente. Situaciones relacionadas con el diezmo, con el engaño al vincularlos a una organización de estas. Luis González León es el director nacional de seccionales y de seguridad ciudadana de la Fiscalía General de la Nación. En casos como estos, como cuando se ve que hay conductas repetitivas, se va a establecer un comité técnico jurídico donde otros fiscales van a participar para mirar más allá del caso aislado. La lupa de la Fiscalía sobre estas iglesias será cada vez más necesaria si se tiene en cuenta que con el paso de los días hay más y más iglesias buscando nuevos fieles. Según el Ministerio del Interior, el número de iglesias que abren sus puertas al año ha crecido exponencialmente. En 1995 había 15 iglesias. En este momento estamos alrededor de 5.200 entidades religiosas reconocidas. Janet Patricia Muñoz es la coordinadora del Grupo de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior. ¿Aproximadamente cuántas solicitudes reciben al mes para otorgar personerías jurídicas? Tenemos un promedio de 89, 90 solicitudes mensuales. En el último año, 1.077 iglesias han tramitado la solicitud para abrir sus puertas y la mayoría han sido aceptadas. Todas las iglesias fueron creadas con un fin espiritual y altruista. Pero según Hernán Olano, teólogo, especialista en derecho canónico y exfuncionario del Ministerio del Interior, existen otros cultos con una motivación distinta. Probablemente muchas de estas iglesias que obtienen personería jurídica tienen un fin lucrativo exclusivamente, no un fin espiritual. Aquí uno ve que a alguien se le ocurrió montar una iglesia en un garaje y al poco tiempo se toman la manzana entera y al poco tiempo empiezan a montar filiales en todo lado. Los mismos medios degeneran. Según el pastor Héctor Pardo, presidente de la Confederación de Libertad Religiosa, Conciencia y Culto, Conferilec, en los 54 años que lleva trabajando con iglesias cristianas y evangélicas, no ha presenciado inconvenientes con sus pastores. La inmensa mayoría del mundo evangélico al cual pertenezco realmente es todo lo opuesto a lo que estas personas se les acusa. Yo pienso que el problema está en la palabra pastor. Es que cualquier persona que se llama líder religioso lo llaman pastor enseguida. Hay algo que se preguntan las víctimas todos los días. ¿Por qué si cada vez hay más pastores siendo investigados por la Fiscalía, no se han puesto más filtros para distinguir entre las iglesias que tienen un fin espiritual y las que buscan sacar provecho económico? Realmente se puede formar una iglesia de aquí a mañana, presentamos nuestros documentos al ministerio y el ministerio tiene que darles trámite. Al parecer, lo que se necesita para abrir una iglesia son unos documentos que prácticamente cualquier persona puede conseguir. Como el que aporten unos estatutos, el que aporten un acta de constitución, el que aporten un acta de designación de dignatarios, el que manifiesten cuál es su lugar de culto, el que manifiesten unos antecedentes históricos, un número de miembros. El siguiente caso muestra una de las iglesias más reconocidas en Colombia, cuya líder espiritual se llama María Luisa Piraquive. La Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional fue creada en 1972 y cuenta con más de 800 sedes a nivel nacional.
Recientemente, este culto cristiano fue involucrado en un escándalo por supuesto lavado de activos, enriquecimiento ilícito. Oye, María Luisa, ¿usted lavó dinero con plata de la iglesia? Y por unas polémicas declaraciones de su líder en las que había sido grabada hablando, según muchos, de forma discriminatoria. Hay gente que llega a la iglesia sin un ojo, otros llegan sin un brazo, otros llegan sin una pierna, bueno, con algún defecto físico, ¿no? Y ustedes no pueden nombrar a esa persona como un predicador que se sube en un púlpito. La investigación está en manos de la Fiscalía. Contra ellos, Séptimo Día recibió 2 denuncias, la de Priscila Angulo y la de Óscar Yair Bedoya Piraquive. Óscar es sobrino de María Luisa Piraquive, fundadora de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Nací en la iglesia, no conocía más religión sino este lugar. Óscar participó activamente en este culto religioso durante 31 años. Se convirtió en pastor y empezó a profesar los designios de Dios y los de su tía María Luisa Piraquive. Mi tía María Luisa, que es la ungida o la sierva, como la llaman, es la persona escogida por Dios para salvar el mundo. Y lo que ella habla es profético. Como pastor, Óscar sentía que estaba haciendo lo correcto: predicar un mensaje de salvación a los miles de fieles que se congregaban en el culto. Un agradecimiento muy especial a todos los miraístas en esta tarde. Priscila Angulo también era fiel seguidora de esta iglesia cristiana. Según ella, desde Bucaramanga y durante 12 años, le sirvió a Dios y veneró a la hermana María Luisa Piraquive. Porque la mujer es la base de la familia y la familia la base de la sociedad. Entre 2003 y 2004, todo cambió. Tanto Priscila como Óscar dicen haber encontrado unas contradicciones que les hizo reevaluar su permanencia en la iglesia. Me hicieron una serie de promesas que estaría solucionándose problemas que yo tenía en ese momento. Esas profecías se las transmiten los pastores de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional a los fieles, guiados por el Espíritu Santo. La profecía se le impone las manos en la cabeza de las personas y al oído se le da un mensaje. Uno de los mensajes que recibió fue que pronto se reconciliaría con su esposo, y ese era su gran deseo. Que Dios iba a hacer una obra en ese varón, que le iba a transformar su corazón, que yo tenía que aguantar, que tenía que soportar todos los golpes, todos los malos tratos, que porque él iba a hacer una obra. Pero según ella, esa profecía no se cumplió. A mí nada, absolutamente nada de lo que María Luisa Piraquive me había profetizado se había cumplido. Nunca se cumplió nada. Según Luis Fernando Cardoso, abogado de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, las profecías no son promesas, sino un mensaje de aliento para los fieles. La profecía que se practica, ¿sí?, en la Iglesia es una profecía de origen bíblico, ¿sí?, y que en esta simplemente la persona que profetiza pues hace de interlocutor, ¿sí?, de Dios. En este caso no sabemos, ¿sí?, qué fue lo que le prometieron a esta señora y si fuese así, pero la verdad es que nunca en las profecías se promete nada. Doctor, ¿podría referirse exactamente al tema de la manipulación? Ella dice que la iglesia la manipuló. Los feligreses que vamos a la iglesia y recibimos profecía, somos personas de diferente clase social y de diferente cultura y capacidad mental, ¿sí? Hay médicos, abogados, filósofos, teólogos, químicos, científicos, ¿sí? Yo les preguntaría mejor a ustedes, ¿creen ustedes que estas personas son susceptibles de ser manipuladas? ¿Lo permitirían? Otra denuncia que hizo Priscila en contra de la iglesia fue la siguiente. A través de las profecías viene la manipulación también con los diezmos. Tienes que darme lo mío, darme lo que me corresponde, porque si no te castigaré, porque si no te quitaré, porque si no, no te daré las bendiciones. Entonces es algo así como un chantaje. Porque él sabe que eso ya pues sería ridículo que nos ponga una demanda y lo podría hacer, pero al final ¿qué sucede? ¿Dios qué? Le castiga. Dios castiga y le pone la mano porque le dice, ¿tú por qué haces eso? Priscila además decía que a través de la profecía la manipulaban a que ella diezmara. Lo que diga Priscila, pues ella tendrá que demostrar,
¿sí? Yo simplemente puedo manifestar que eso no es cierto, ¿sí? Que el diezmo es algo voluntario, ¿sí? Y que si ustedes hiciesen el ejercicio de ir hasta el templo y hacerse una profecía, se habrían dado cuenta que eso no es así. Óscar Bedoya asegura que dar profecía era como pronunciar un discurso aprendido. Por medio de esos mensajes, lo que hacen es direccionar a las personas a sus intereses. Supuestamente es Dios el que está reclamando. Dame de lo mío, le está diciendo que diezme. Entonces esto es como como algo de fe, ¿no? Es como asaltar a la fe, en la fe de las personas. Yo te voy a estar bendiciendo materialmente, pero tú tienes que darme de lo mío. Según Óscar, en resumidas cuentas, le enseñaron a manipular. Ahí nos dirigían o nos decían las cosas que podíamos decir, las cosas que no podíamos decir, cómo nos debíamos de vestir, cómo deberíamos dirigirnos a las personas. Pero según la iglesia, solo se trata de un manual. Un manual, ¿sí? Un manual que indica cómo es que se debe llevar a cabo una profecía, o mejor, qué calidades se requieren para llevar a cabo la profecía. ¿Él en esos 31 años que permaneció en la iglesia dio profecía? Él no fue pastor, ¿sí? Él no fue pastor y pues debería de, si lo fue, pues debería comprobarlo, ¿cierto? Él no fue pastor, él no fue pastor. Óscar Yair Bedoya nos envió estas fotos que evidencian su condición de pastor. Recordemos que Óscar Bedoya es el sobrino de la líder María Luisa Piraquive. Él asegura haber descubierto algo que le hizo pensar en abandonar la iglesia. Los estatutos de la iglesia que fundó mi tía María Luisa están diseñados para lucrarse de la iglesia. Y hay un estatuto muy particular que dice que la iglesia puede acabarse de manera unilateral cuando mi tía lo decida y que los bienes pasarán a la entidad que ella decida. Si quedan bienes, esos bienes tienen que llegar ¿a quién? A una entidad similar de las mismas características. Eso es lo que realmente es, no es que se vayan a apropiar la hermana María Luisa, ni los pastores, ni su familia. Decepcionado, Óscar abandonó la iglesia en el año 2004. Hoy dice arrepentirse de una sola cosa. Soy consciente de que le hice un trabajo a mi tía en consolidar esa multinacional de la fe. Y el concepto que tiene Óscar Bedoya de su líder y de la iglesia no es muy distinto al del exrepresentante Pablo Enrique Salamanca. Una señora que tiene un poder económico más grande que cualquier multinacional, ¿sí? Que tiene bienes en todo el mundo, que tiene aviones, que no lo tiene ningún magnate, ningún industrial. La iglesia no fue creada con el fin de conseguir dinero, no fue creada con el fin de lograr amasar una fortuna, ¿sí? La intención de crear la iglesia fue una intención de índole religioso y espiritual. Si algo tiene la iglesia es que rinde cuentas, por un lado, a los feligreses, a los que hacemos parte de la iglesia, ¿cierto? Y por otro lado, a las autoridades correspondientes, ¿sí? Las propiedades que hay son de la iglesia y las que tiene la hermana María Luisa o cualquier pastor de la iglesia son personales, productos de su trabajo. Una persona que viaja por 41 países, ¿sí? Verificando cómo se maneja la iglesia y platicando la Biblia, exponiéndole a todos los feligreses en todos los países del mundo, pues yo creo que merece vivir en unas condiciones decorosas porque está representando a algo que para nosotros es muy grande. A pesar de las denuncias que llegaron a Séptimo Día en contra de este culto religioso, existen decenas o cientos de seguidores que manifiestan haber encontrado a Dios a través de esa iglesia. Decenas o cientos que nos han enviado correos demostrando su repudio en contra de Priscila Angulo y Óscar Bedoya. Pero ¿en qué radica el problema? ¿Por qué son cada vez más las personas que se quejan de haber sido engañadas por sus respectivos pastores? Se garantiza la libertad de cultos, pero
Eso debió ser materia de reglamentación. No crear un monstruo y soltarlo para que cada quien haga uso a su real saber y entender. ¿Quién está detrás del denominado monstruo que menciona el exrepresentante Pablo Enrique Salamanca? La libertad de cultos nació en la Constitución de 1991 y uno de los 3 presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó dicha ley es el actual congresista Antonio Navarro Wolf. Yo no pienso que se le pueda echar la culpa a la ley de cómo sea la realidad, porque el que haya más grupos religiosos en Colombia, lo deciden los colombianos, que creen en esos grupos, se afilian a esos grupos, se hacen parte de esos grupos voluntariamente. Y ante la posibilidad de hacer unos ajustes a la ley que protejan a las víctimas de ser estafadas, esto fue lo que dijo Navarro. Si hay alguien que a nombre de la religión cometa delitos, pues entonces para eso está la Fiscalía y el Código Penal. La estafa es un delito. Muchos de los que dieron su testimonio, incluida Priscila, consideran que llegó la hora de activar realmente una iniciativa que los ampare y evite que haya más víctimas. El Ministerio del Interior, que es la entidad encargada de registrar las iglesias cristianas, debe normar, debe reglar, debe analizar, debe ir a estos cultos antes de dar la personería jurídica. Hemos recibido denuncias de varias ciudades del país, de Pasto, Villavicencio, Medellín, Cali, varios municipios de Cundinamarca. Estas personas dicen que se sienten desamparadas, que el Ministerio del Interior no tiene dientes, que no opera. ¿Ustedes qué opinan al respecto? En realidad las normas se quedaron cortas. Sí necesitamos de pronto un poco más de competencia en algunos aspectos. ¿Ustedes ejercen vigilancia? Dentro de las funciones del Ministerio del Interior en relación con asuntos religiosos no está el ser ente de control y vigilancia. ¿Quién vigila a los cultos religiosos? Digamos que en este momento no hay estatalmente una entidad que tenga esta función. Esa libertad de culto no puede seguir siendo ese carnaval donde unos vivos usufructúan la ignorancia de muchos millones de colombianos. Por esa razón, el excongresista Salamanca había propuesto un proyecto de ley en el año 2010. Yo presenté el proyecto de ley que penalizaba a quienes explotaran de manera indebida el sentimiento y la fe religiosa de los pueblos, del pueblo colombiano. Hasta la fecha, era la única iniciativa que incluía a la ley el concepto de constreñimiento religioso y que buscaba proteger a las víctimas, pero fue derrotada en el Congreso de la República por mayoría de votos. El Estado no puede ser indiferente a que con el pretexto de la tal libertad o la fementida libertad religiosa se convierta al final en un ariete para volver a la gente pues unos esclavos y al mismo tiempo despojarlos de sus respectivos patrimonios. Séptimo día fue al Congreso de la República. Quisimos averiguar qué tan dispuestos están los representantes de los colombianos en reactivar el debate. El senador Roy Barreras y la representante a la Cámara Clara Rojas se pronunciaron sobre la aplicabilidad de la ley de libertad de cultos. Lo primero es que es un principio fundamental de la democracia, la libertad de cultos y la libertad de expresión. Esa libertad hay que defenderla porque es íntima, tiene que ver con la fe. Sí, hay que generar unos ajustes de manera de que cualquier tipo de culto sí tenga una transparencia en el manejo de sus recursos. El senador liberal Luis Fernando Velasco manifestó una postura distinta. Que la gente se deje engañar o no se deje engañar no puede ser un problema del Estado. Un Estado que se meta a regular en qué cree la gente es un Estado que comienza a ser autoritario. Al final del día, solo hay una ley de libertad de cultos que, si bien busca pluralidad y libertad de conciencia, no evita que personas indefensas sean engañadas. En Capellanía, Nora y Nelson le exigieron la devolución del dinero al pastor Héctor Garzón. En noviembre de 2009, después de enfrentarlo, lograron recuperar sus 5 millones de pesos. Sin embargo, decepcionados abandonaron la iglesia.
Alexander, en cambio, lleva esperando 5 años y ni se ha cumplido la supuesta bendición del 5 por 1, ni le han devuelto los casi 5 millones de pesos que invirtió. Varios hermanos de los que nos reunimos dicen que eso ya lleva como 15 años, gente esperando, y que algunos tienen hasta 15 millones metidos ahí. En Villavicencio, Baldomero, Reinaldo y Bernardo no han encontrado al pastor Juan Eliseo Ávila ni al abogado Gabriel Antonio Rodríguez. Al parecer siguen desaparecidos con su plata. Esperan que las denuncias que interpusieron ante la Fiscalía en contra de estas 2 personas surtan efecto y se haga justicia. En el caso de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, Priscila Angulo y Óscar Yair Bedoya mantienen su versión y han puesto sus denuncias en conocimiento de las autoridades competentes. Aseguran que llegarán hasta donde Dios les permita con tal de demostrar que fueron engañados y estafados en su buena fe. La señora Priscila. Por su parte, el abogado Luis Cardoso sostuvo que la iglesia está al día con las autoridades y señala que Priscila y Óscar realmente no han sido defraudados por la iglesia, sino que buscan vengarse por motivos económicos. El Ministerio del Interior dice que pronto se creará una Dirección de Asuntos Religiosos. Una de sus funciones será atender las necesidades de los creyentes. Por ahora, si usted tiene dudas sobre la autenticidad de las intenciones de su iglesia o si se siente estafado, es esencial que consolide todas las pruebas que pueda y denunciar ante la Fiscalía. Psicólogos expertos en temas de cultos consultados por Séptimo Día recomiendan que cuando hay decepciones frente a la iglesia a la que uno pertenece, se debe reconocer socialmente y sin vergüenza esta circunstancia. Aceptar la equivocación y sentir de corazón que en el caso de desistir a un culto no se está obrando mal, ni tampoco contra la voluntad de Dios. Y cuando se sientan atrapados dentro de ese laberinto, de esa especie de túnel sin salida, hay que entender que se está en un problema y que el culto al que pertenece no le ayuda a construir su vida espiritual. ¿Sabía usted que en la historia nunca ha habido tantos turistas visitando nuestro país? Muchos vienen para conocer nuestra cultura, comida, paisajes lindos. Pero hay otro tipo de turismo que está generando mucha polémica en algunos sectores. Un turismo que viene a buscar sexo, droga y una buena dosis de violencia. Ya regresamos. Cada vez se nota la presencia de más y más extranjeros caminando en nuestros barrios. Vienen por muchas razones. Y Manuel, hay que decir, nuestro país tiene mucho por ofrecer, pero hay un tipo de turismo que muchos consideran indeseable y también controvertido. Se trata del creciente fenómeno de turistas que vienen en busca de aventura. Pero Malú, no estamos hablando de aventura tradicional y familiar, sino de aventura sexual, consumo de drogas y tours muy polémicos. Aquí un avance del especial que presentaremos la próxima semana. El número de visitantes extranjeros que visitan Colombia nunca ha sido tan alto. Pero hay unos turistas que vienen al país no tanto por conocer nuestra belleza natural, ni por nuestra cultura, sino por otra cosa. Es un hecho. Colombia se ha convertido en uno de los destinos predilectos para el turismo sexual internacional. They told me that they found a very nice place, very nice women. So every night they went with different girls. The women here are better than the women in the United States. Las prepagos y todos aquellos que viven de este turismo lo aplauden.
En el momentico, yo cuadré 3 niñas. Me regalaron $170. Nunca había visto aquí rusos, ni gente de Holanda. Y últimamente es lo que más viene aquí a este país. Más que todo alemanes. Casi el 70% de acá, de los clientes de la piscina, son extranjeros. Pero otros lo repudian. La prostitución es legal en Colombia siempre y cuando se trata de mayores de edad. Pero Colombia también atrae a muchos pedófilos extranjeros que buscan menores. ¿Usted quiere que yo, peladita, niñita? Bueno, allá consigue muchachas de 15 hasta 25. ¿Quieren ir o qué? Al hijo mío y a otros niños más hacer el sexo con mujeres y con niñas también. Y el Señor nos ponía a hacer el amor con las mujeres y él comenzaba a filmar. Y el fenómeno tiene en alerta a las autoridades. Pero no vienen solo en busca de sexo. Estos extranjeros vinieron a Colombia en busca de una nueva aventura. Se han dicho que es muy peligroso de ir allá cuando estás un extranjero y normalmente no se pueden hacer sin guía o alguien que conoce el barrio. Entonces quiero ir. En Medellín buscan los barrios más peligrosos. Colombia es un país muy peligroso que, por ejemplo, mis padres no están tan felices que estoy viajando por aquí porque piensan que es muy peligroso, que cada día algo puede pasar. Para experimentar sensaciones que jamás podrán sentir en su país. Lo llaman comuna turismo. Este lugar es bien bonito porque está lleno de color. Y es bastante polémico. Pues las situaciones de violencia, ¿no? Supongo que si vienes de un país donde no pasa nada, podrías ver con bastante morbo de repente un tiroteo, de repente alguien herido, de repente venta de drogas, algo así lo podrían ver con algo de morbo. Y le puedo asegurar que de 100 visitantes que van a la Comuna 13 a ver la transformación positiva de la Comuna 13, si acaso 2, 3 o 5 irán a la Comuna 13 como destino negro o como destino morbo. Pandilleros, violencia urbana, sicariato, graffiti e hip hop de barrio es lo que atrajo a estos extranjeros. Pero el turismo alternativo que más atrae es este. Amigos y mucho marihuana y mucho cocaína. Mis amigos que llegaron acá fue una cosa muy desagradable para mí porque volvieron cerdos. Volvieron cerdos porque imagínate uno con lo que puedo conseguir allá y acá puedo conseguir mucho mejor y mejor regalado, digamos, casi regalado. El narcoturismo. ¿Me gusta, man? Atrae miles de extranjeros a nuestro país. Necesito una a la cocaína, por favor, amigos. Y donde hay demanda, en Colombia encuentran oferta en abundancia. Mi país, un gramo son $100, $80, o sea, 160.000 pesos. Acá por 2 gramos se puede pagar. Por 50.000 puedes encontrar desde 2 gramos hasta 5 gramos. Y con mayor frecuencia se registra tragedias, donde el turista no regresa a su país en el asiento de un avión, sino en un ataúd. La próxima semana en Séptimo Día, Gloria Lozano en Bogotá. Esta casa, en donde solamente son aceptados ciudadanos israelíes. Juan Guillermo Mercado en Medellín. Día les mostraré una historia muy diferente de lo que hasta ahora han visto sobre las comunas de Medellín. Diego Bauque en Cartagena. En uno de los sitios de encuentro favoritos de los extranjeros. Y yo, Manuel Teodoro. Came to Italy to have sex with Italian women. En un especial sobre un turismo polémico. Un turismo de alto riesgo. Les recuerdo que en el dominio de Séptimo Día, www.septimodia.co, usted podrá encontrar a partir de mañana
La entrevista completa a Mirna García, psicóloga experta en los temas de cultos religiosos y quien nos da una mirada amplia sobre los efectos de la religión en nuestras vidas, para bien o para mal. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos a la dirección que aparece en pantalla. También nos puede mandar sus historias a través de mi cuenta personal de Twitter o la cuenta de Séptimo Día. Nos vemos el próximo domingo con un nuevo capítulo de Séptimo Día. Hasta entonces.